Grazie a Mr. Piquet e vorrei riallacciarmi proprio a queste sue ultime parole, cioè proprio quanto influiscono nelle relazioni dell'Africa con l'Europa le condizioni antecedenti alla nascita dell'Unione Europea, compresi quindi i legami coloniali. E con questo, per introdurvi un intervento per noi molto atteso, quello dell'ex primo ministro spagnolo José Aznar. Prego. Buongiorno e voglio ringraziare una volta di più al Foro Ambrosetti la sua amabile invitazione. È un grande piacere essere qui a Taormina e voglio colgare questa opportunità per felicitare tutti i partecipanti in questa mesa per la sua intervenzione molto brillante, molto importante, molto interessante. Incluso questa intervenzione che ha detto che noi dobbiamo fare come le cinesi. Per fare come le cinesi noi dobbiamo essere cinesi. Avere il sistema politico, avere il sistema economico cinese che non è esattamente la misma situazione che l'europeo. Ma è un dibattito molto interessante. Adesso io parlo in spagnolo. El debate sobre África es un debate que no debe ocuparnos solo en vísperas de una cumbre, por importante que sea la tercera cumbre entre la Unión Europea y África que se va a celebrar el próximo mes de noviembre en Libia. Hay, sin duda, razones vitales para intentar esbozar una política europea hacia el continente africano y yo me alegro mucho que este foro, me alegro mucho que Ambrosetti, me alegro mucho que los miembros del Steering Committee, la Fundación del Banco de Sicilia, pues esté en ello. Quiero decir que España, mi país, sin ir más lejos, pues es un país bicontinental. Yo este verano, por ejemplo, estuve visitando una de las ciudades españolas del norte de África, Melilla, donde se puede comprobar la importancia que tienen las instituciones y el Estado de Derecho para crear sociedades libres, abiertas y prósperas. Y no es, por ejemplo, una casualidad que la frontera de Melilla, que es frontera de la Unión Europea, muestre entre un lado y otro una de las diferencias de renta per cápita más grandes del mundo. No es una casualidad. La presión migratoria, por una parte, y los retos de seguridad a los que se enfrenta esta ciudad española de Melilla ejemplifican también las amenazas que se ciernen sobre las sociedades libres y que, planteadas por una falta de un mayor desarrollo de libertades junto a un creciente radicalismo islamista en el norte de África. Y aquí, en Italia, ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Bien, África es una realidad compleja, inmensa y cercana, que no nos debe ser ajena ni indiferente. La población africana ha crecido en los últimos 10 años en 213 millones de personas. Y las previsiones de población nos hablan de aproximadamente 2.000 millones de habitantes en África en el año 2050. Hemos visto otros datos extraordinariamente relevantes aquí esta mañana. Pues bien, ¿qué expectativas vitales alcancen esos millones de jóvenes africanos? ¿Qué calidad de vida logren? ¿De qué libertades puedan disfrutar? Va a afectar decisivamente a nuestra vida como europeos, a nuestras expectativas de futuro y también a nuestra propia libertad. Obviamente todos hemos tenido la oportunidad de ver imágenes lacerantes de África, miseria, desnutrición, guerras. Y muchas veces se piensa en África como un continente de esperanza. Pero déjenme decirles algo con toda claridad. No hay ningún obstáculo insuperable. No hay. Para que el futuro de África no pueda ser distinto y los africanos logren convivir en prosperidad, estabilidad y libertad.
Permítanme recordar algunos datos que hoy pueden sonar muy chocantes, como se dice, duros, pero que son una realidad. Permítanme recordar que a mediados de los años 50 del siglo XX, Ghana, Filipinas y España tenían un nivel similar de desarrollo. A comienzos del siglo pasado, la esperanza de vida en España y en Etiopía era la misma. En algunas regiones de España y también de Italia se sufrían enfermedades endémicas como la malaria y todos los problemas relacionados con la falta de desarrollo que luego y hoy padecen todavía millones de africanos. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que los males de África no son inexorables. Los africanos no están condenados a la miseria ni por ninguna razón cultural, histórica ni religiosa, ni mucho menos étnica. La experiencia asiática, justamente, ha demostrado que el camino de salida de la pobreza se puede empezar a andar en apenas una generación. Y nuestro reto como europeos debe ser impulsar que en África sea en esta generación. Pues bien, en mi opinión, el problema de África es la pobreza y el problema de la pobreza es África. Hace no tantas décadas, el problema de la pobreza en el mundo se concentraba tal vez en otros sitios, especialmente en Asia. Hoy, aunque hay bolsas de pobreza en todas las regiones del planeta, solo es un problema que no está en vías de resolución en gran medida en el continente africano. Y si queremos afrontar en serio este problema, tenemos que plantearnos algunas preguntas muy concretas. Y la pregunta correcta y concreta no es por qué África es pobre, sino por qué no crece más y se desarrolla. Así, la vieja pregunta que se planteó nada menos que Adam Smith sigue siendo válida. Esto es, ¿cómo se logra el desarrollo de las naciones? Pues bien, una de las grandes transformaciones que hemos vivido en nuestra generación ha sido el inicio del fin de la pobreza en Asia. En menos de 30 años, más de 400 millones de personas han salido de la pobreza extrema en todo el mundo. No había ninguna maldición histórica ni cultural que impidiera el desarrollo de los países asiáticos. 23 millones de personas se incorporan anualmente al mercado laboral o como fuerza laboral en China. 23 millones de personas. Por eso no tiene sentido, si miramos comparativamente las cosas, mantener que existe una disyuntiva entre ser africano o lograr el desarrollo. No existen límites culturales al desarrollo de África, como no han existido en Asia. Permítanme una pregunta. ¿Quién desarrolló Asia? Pues los asiáticos y el mercado libre. ¿Quién desarrollará África? Pues los africanos y el mercado libre. África cuenta al menos con 3 ventajas para lograrlo. La primera, el ejemplo de los que ya están saliendo de la pobreza. La segunda, una economía mundial que crece en tasas sin parangón a pesar de la gran recesión que están sufriendo las economías occidentales. Y tercero, que el verdadero paisaje humano de África son los mercados. No son las sabanas ni las junglas, como puede comprobar cualquiera que viaja por ese continente. Y por eso tiene razón nuestro ministro cuando dice que África está lista, está preparada para hacer negocios. Y por eso la solución de más mercado es el camino más natural para las sociedades africanas, aunque obvio es que no podemos ignorar que es una senda contraria a los intereses miopes de oligarquías muy arraigadas y de grupos que presionan en distintos países por el mantenimiento del actual status quo. Por fortuna también tengo que decir que los líderes políticos africanos empiezan a tomar conciencia de que el futuro de África está en sus manos. Y es estimulante escuchar, por ejemplo, a líderes como la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf,
frases como esta.